Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Generación Sándwich. Soy Wendy Sandoval, psicóloga especialista en psicogerontología. Cuando tenía como 8 o 9 años, es lo que recuerdo, mis abuelos me cuidaban. ¿Cuántos de nosotros hemos sido cuidados por los abuelos? Mis padres vivían enfrente de ellos, eran dos casas, justamente una frente a la otra. Y recuerdo que las tardes las pasaba ahí y a diferencia de cómo es ahora en la infancia, eran muy quietas, eran muy calmadas, no había una televisión encendida, ruidosa en el fondo, no había celulares, era la presencia de mis abuelos. Recuerdo que nos sentábamos en un sillón frente al jardín que ellos cuidaban mucho, les encantaban sus flores. Y ahí era estar. Yo hacía la tarea, ellos platicaban, yo jugaba con tierra, con palos, pero algo que fue muy especial para mí y muy lindo era que mi abuelo era el juguetón. Recuerdo que era alto, fuerte y jugaba a esconder mi muñeca. Yo tenía que jugar junto con él a encontrarla. Era un juego que ahora entiendo, a él no le representaba jugar a las escondidas y ponerse debajo de la cama, sino era un juego que él podía hacer, pero que para mí era muy especial. Y hoy, con conciencia de adulta, lo valoro mucho más como un tesoro. Fui muy afortunada. Bueno, las tardes transcurrían así. Recuerdo que mi abuela tenía un closet que era la alacena de la cocina y me gustaba esconder ahí, esconderme dentro para comer camote en mi helado. Em, Ay, justo ahora se me acaba de antojar. Bueno, él me llevaba al parque de la colonia, donde una vez creo que andaba en bicicleta y en una rampa me caí, mis rodillas las recuerdo con mucho dolor, ensangrentadas. Lo recuerdo a él preocupado, llevarme con mi mamá para que me curaran y bueno, sí me quedaron unas cicatrices, pero también me doy cuenta ahora como profesionista que empecé a desarrollar un ojo observador de las dinámicas familiares. Recuerdo que llegaba mi mamá a recogerme y ella no solo iba por mí, no solo iba a recogerme y a llevarme a casa, sino también veía cómo empezaba a revisar qué les faltaba a mis abuelos, su refrigerador, si necesitaban alguna de las compras, había que llamar al jardinero. Entonces, eso recuerdo que no solo era, hola, adiós, ya vine por mi hija, sino era cuidar también de ellos. De alguna manera, ellas eran personas independientes y autónomas, sin embargo, su movilidad cada vez era más lenta. Recuerdo cuando llegaban y coincidían junto con sus hermanos o hermanas que hablaban sin que mis abuelos las escucharan. ¿Quién tenía que hacer las compras del supermercado? Si había que pagar algo. Y recuerdo cuando empezaron a tener conversaciones más como, ¿qué tal que contratamos a una persona que viva con ellos y esté al pendiente? Y bueno, ahora toda la foto tiene un sentido para mí y una explicación de lo que ocurría. Mi mamá junto con sus hermanos estaban preocupados. Y yo como niña me daba cuenta cómo ellos empezaban a su cuerpo tener más lentitud, eran más precavidos, estaban muy al pendiente de sus medicamentos. Esa es un poco de mi historia, de lo cómo me condujo años después, a los 18 años, comienzo a estudiar psicología y siempre muy inquieta, con una personalidad que yo me defino como de conejo, que estoy brincoteando por ahí, porque me encanta explorar, me encanta vivir. Siempre he dicho que no vine a vivir la vida como un espectador, sino a sentirla con intensidad. Y bueno, le pido a una de mis grandes maestras si me permite hacer un voluntariado en el hospital público en donde ella era la jefa de psicología. Ella acepta, me abre las puertas cuando esto siempre se lo voy a agradecer.
Em, Llego a los primeros días, las primeras semanas, y en una de las ocasiones ella me dice: oye, Wendy, en el piso de geriatría están pidiendo que vaya un psicólogo a apoyar. ¿Te interesa? Por supuesto que iba a decir que sí. Si a mí me mandaban por la torta de jamón, por el café, a sacar las copias, yo a todo iba a decir que sí porque quería aprender. Y bueno, realmente, ¿quién en aquel entonces decía, quién soy yo para decir qué hacer si yo vengo a servir? Bueno, pues y llego ese primer día sin la mínima idea de qué tiene que hacer un psicólogo en el piso de geriatría. Me presenta con los geriatras y bueno, ellos me reciben, me acogen y empiezo a entender la dinámica de ese entonces, que pasan visita de paciente en paciente, pero que se nombra una lista, ¿no? De quién es esa persona a nivel físico. Me doy cuenta que poco se habla de las emociones o a qué se dedica esa persona. Y cuando llegan los momentos en que una persona iba a fallecer es cuando me llaman y me dicen que eso es lo que yo tengo que hacer, dar la mala noticia a la familia, acompañarlos y sostenerlos. Y bueno, recuerdo que lo hice con lo mejor que pude, con lo que se me ocurrió y con lo que mi maestra me sugirió. Entonces, pasan los años, termino la profesión en psicología, y cuando me graduó, jamás encuentro trabajo de otra cosa, en este caso de los niños, porque era otra experiencia que yo tenía. Me doy cuenta que todas las áreas de trabajar con los niños están cubiertas, porque ya tienen el personal, porque están más personas en entrevista. Entonces fue cuando yo decido y me doy cuenta que ahora sí, tocar a las puertas de las residencias para adultos mayores. A la primera que llego, me reciben y me pregunta el director, bueno, ¿qué harías? Tráemelo por escrito en 15 días y vemos si podemos implementarlos. En ese lugar tampoco habían tenido psicólogo. También me siento muy, muy honrada por la confianza que depositaron en mí. Y fue así como ya a nivel un poco más profesional empiezo a incursionar, a relacionarme en el mundo de las familias, los médicos, las enfermeras, esta toma de decisiones que suceden cuando una persona mayor se encuentra en un estado de requerir ayuda o requerir cuidados, o ninguna de las dos es también una decisión. Entonces me daba cuenta que era como una caja fuerte con un infinito de posibilidades, que no había un patrón, no había una regla de por qué una persona llegaba a vivir a una residencia. Las causas podían ser infinitas y nunca era igual una de la otra. No había patrones, si más hijos, menos hijos, pero sí empecé a darme cuenta que las personas construimos nuestra vida en base a lo que hay en nuestra mente, porque nuestra mente es la que dirige nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras creencias, y todo eso nos hace decidir. Como les decía, esa personalidad de conejo aunada con esa niña que le encanta observar el comportamiento humano y hacer preguntas del por qué, para qué y profundizar lo más que se pueda, fue que decido estudiar psicogerontología, una especialización que en México todavía no la hay como tal. Comienza a haber talleres, diplomados, cursos, pero una especialización o una maestría o doctorado todavía no la hay. Yo la estudié en el extranjero y es ahí donde mi cerebro encuentra el sentido y el propósito de decir, ahora entiendo lo que yo viví de niña y que tanto significó para mí y que me lo llevo en mi sangre. Ahora sé que son dones que puedo poner al servicio de los demás, donde, como dicen, me siento como pez en el agua y que lo haría el resto de mi vida. Entonces, es por eso que estamos aquí, el equipo de Generación Sándwich, ofreciendo este espacio
donde pueden ver, es un espacio inspirado en el pasado, porque las personas también somos el resultado de nuestra historia, no solo lo que hemos vivido, sino lo que han vivido nuestras generaciones. Hoy, si tú eres parte de esta generación sándwich, que tienes tus hijos pequeños o que todavía dependen de ti económicamente, y por otra parte hay una persona mayor que te pide que le enseñes a usar el celular, que coordines un Uber para que pueda ir al desayuno con sus amigas, o bien se encuentra en un estado de enfermedad o un estado de dependencia, este episodio y este podcast es para ti. Aquí vamos a abordar temas de todo lo que tenga que ver con la familia, temas de lo que se vive cuando estás en medio, cuando te puedes sentir dividido, que te tienes que multiplicar entre los que están esperando tus cuidados, esperando tu tiempo, pero también dónde está esa parte de que tú también existes y tú también vas a convertirte en una persona mayor y tienes que trabajar para pagar una renta, una hipoteca y tienes que ahorrar para tu retiro, pero a la vez hay que hacer ejercicio y cuidar tu alimentación porque si no lo haces puede haber consecuencias. Todo eso puede ocasionar mucho estrés si no se sabe llevar en un balance, en un equilibrio, porque en la psicogerontología sí hay caminos definidos, caminos de contención donde yo les explico mucho a las personas que llegan a mi consulta que es un río que hay que cuidar que no se desborde. Entonces, sí hay estrategias, sí hay, sobre todo es la información. Cuando conocemos que hay alternativas que nadie nos ha enseñado, porque relativamente son nuevas, y que ahora la gente empieza a saber que hay un geriatra, pero también estamos nosotros los psicogerontólogos. Quiero poder compartir con ustedes este gran compromiso que tengo, que me llena el corazón, que me llena el alma y los dones que he desarrollado para poder intervenir, como les decía, sí con la generación sándwich, con también estas bases de cómo dejar un buen testimonio, un buen legado de lo que significa envejecer para que los más pequeños empiecen a aprender desde un lugar de bienestar y por ende quienes ya son mayores también encontremos ese balance de cuidar de ellos o de acompañarles o también de ser espectadores de su vida. Entonces, te aseguro que en este espacio no solamente es profesional, es basado en la ciencia, en la evidencia, sino también es un espacio que tras 19 años de trayectoria puedo decirte que lo he vivido tras acompañar cientos de casos de familias. La psicogerontología es una especialidad sumamente bella, pero también puede ser compleja y tiene distintas variables, ¿no? Porque estamos hablando de la mente, de lo social, lo físico, incluso también lo espiritual. Son demasiadas combinaciones y demasiados caminos que cada caso es personal, cada caso tiene que verse en lo particular. Por eso ahí la invitación a que comiences a buscar un especialista que vea tu caso. Que no lo vea, que este espacio sí abra conversaciones, te dé herramientas, pero voy a hacer mucho énfasis en que tengas tu propio psicólogo de cabecera o los propios médicos o el equipo de profesionales de la salud que acompañen tu proceso. También te recomiendo que para los siguientes episodios puedas comprar una libreta que vaya contigo. Una libreta que te parezca linda, que sea fácil de portar, al momento de escribir, que sea como un espacio seguro y muy íntimo, porque esas notas pueden ser un parteaguas en la toma de decisiones. Algo que también me gustaría hacer mucho énfasis es que actualmente las cifras revelan que en México y América Latina principalmente, quienes cuidamos somos las mujeres. Quienes cuidamos, vuelvo a lo mismo, no solamente a los niños, nuestros hijos, sino también a las personas mayores, el 75% somos mujeres. Este espacio
es pensado para cualquier persona. Cualquier persona podemos ser cuidadores. Podemos cuidar de muchas formas. Vuelvo a lo mismo, no hay un manual de cómo ser el mejor cuidador o el mejor acompañante. Entonces, si tú conoces a un hombre que está atravesando por un proceso así con sus padres, con sus suegros, con algún tío, o incluso esta persona mayor no tiene que ser necesariamente un familiar. También puede ser tu vecino, un compañero del trabajo, el señor que atiende la tintorería donde llevas tu ropa a planchar, ¿sí? Las personas mayores son el tesoro de nuestra sociedad, que si nos permitimos aprender de ellos, nos permitimos vernos también a través de sus ojos, porque ellos son nuestro yo del futuro. Nadie nos estamos haciendo más jóvenes. Todos estamos volviéndonos mayores. Aquí la gran pregunta es, ¿qué hay en mi mente del concepto de lo que significa volvernos viejos? ¿Qué significa volvernos viejos? Y yo te puedo decir que nos han implementado y programado ideas negativas. Esto se le conoce como el viejismo. El viejismo son todas estas creencias negativas, por supuesto, prejuicios, estereotipos que nos dicen que es volverse lento, amargado, pobre, solitario, dependiente. Pero reitero, son creencias inconscientes. Al ser inconscientes, pues no les presto atención y simplemente van pasando los años. Cuando un día despierto y me doy cuenta que tengo 70 años. Aquí es fundamental que reconozcamos primeramente que nos volvemos mayores, pero que resignifiquemos, le demos otro concepto a lo que verdaderamente significa ser. Hoy, hablando de términos como la nueva longevidad, hace alusión a que las personas mayores están llegando en mejores condiciones, no solamente más longevas, ya podemos conocer centenarios, sino en qué condiciones. Personas que suben desde el Everest, que se vuelven escritores a los 90 años, que terminan la preparatoria, un doctorado, que hacen un descubrimiento, que son DJs, bailarinas, lo que sea. El ser humano puede eso y más. Ojo, no significa que un corredor que hace grandes maratones tiene un envejecimiento más exitoso de aquel que va al parque a leer el periódico. No. La salud mental no está en los logros que conseguimos con el paso de los años. La salud mental está en cómo me vivo y cómo vivo el entorno que me rodea. No hay un mejor envejecimiento que otro en esos términos. No es uno más exitoso y uno más apagado. Son simplemente elecciones conscientes. Entonces, este espacio es la gran invitación para reformularnos el concepto de envejecer y empezar a tomar decisiones informadas, pero sobre todo muy conscientes. Si yo hoy decido tener este tipo de alimentación, es porque ya me pregunté qué impacto va a tener en los siguientes 20, 30, 40 años. Ya me lo pregunté el impacto que esto tiene en mis hijos. Entonces, es un tema que no podemos dejar de ver o seguir evadiendo, porque de lo contrario, la vida nos va a sorprender y me dará mucho gusto que nos sorprenda con nuestras buenas decisiones. Pero qué tal que no. Y que hoy estamos a tiempo de crear un cambio, de que hoy estás a tiempo de tomar una decisión que tenga un impacto en los siguientes 40 años de tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @Generación Sándwich.